Un momentito, por favor, voy a tratar de compartir. Es que acá hay una cosa, vamos a minimizar, ya está, listo. Listo. Buenas noches, señores alumnos. Yo soy la doctora Gladys Caballero, médico internista. Voy a tratar de hacerles el día de hoy lo más sintético que se puede porque hay muchos tratamientos acerca de los antieméticos. Vamos a empezar a hablar de las generalidades para ir avanzando un poquito más y también vamos a hacer los fármacos de la enfermedad inflamatoria intestinal que está tan de moda ahora. Anteriormente no se hablaba mucho, se hablaba muy ligeramente de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hoy a los grandes avances diagnóstico que se hace, ¿no? Muchas pruebas importantes que se hacen, no solamente una colonoscopía simple. Hemos logrado hacer digamos, unos diagnósticos más asertivos, ¿no? Sobre todo a nivel europeo y lógicamente ya existe en el Perú, no solamente la Sociedad de Gastroenterología, que es lo que la Sociedad Hepática, que también existe, sino también la Sociedad, ¿no?, de las enfermedades inflamatorias, que es el ASPIVAN. ¿Correcto? Entonces, esto nos ayuda a conectarnos con otros centros de diagnósticos más sofisticados, ¿no? De tratamientos un poquito más, si puedo decir, agresivos contra la enfermedad, ¿no? Porque son enfermedades inmunológicas y lógicamente nos ayudan a desarrollar mejores fármacos para que el paciente esté estable, ¿no? Enfermedad inflamatoria intestinal ocurre a cualquier edad, ¿no? Entonces, pero el diagnóstico era muy leve aquí, ¿no? Todos le decían que era un colon irritable, pero sin embargo ahora ya hay diagnósticos más asertivos, ¿no? Y ya lo separan el colon irritable de la enfermedad inflamatoria intestinal, que son, por supuestamente, dos enfermedades distintas, ¿no? Con distintos, efectivamente, tratamientos, ¿correcto? Entonces, vamos a empezar primero con los antieméticos. Nosotros consideramos que existe primero la definición, ¿no? Ahí estamos viendo una señorita que vomita, ¿no? Que la náusea es una sensación subjetiva de la necesidad de vomitar. Pero esto no significa que necesariamente se tiene que vomitar, ¿correcto? No es necesariamente que el paciente no puede haber un simple mareo que nos puede ocasionar una sensación nauseosa, que puede incluso llegar a movimientos respiratorios espasmódicos y abortivos, como dice ahí, con la glotis cerrada, junto con contracciones abdominales, que nos determina como si quisiéramos vomitar, que nosotros le llamamos arcada. Entonces, son parte de los niveles para posteriormente llegar al vómito, ¿no? En algunos casos, ¿no? El contenido, que es la expulsión del contenido gástrico, que es llevado en forma forzada hacia afuera y con una fuerza por la boca, lógicamente con una contracción sostenida, forzada de los músculos abdominales y el diafragma. Esto, a su vez, no existen dos centros importantes de mecanismos que estimulan, que son capaces de provocar el vómito, que responden a dos tipos de mecanismos, que es importante. Uno que es el centro del vómito, ¿no? El centro del vómito localizado en el tronco del encéfalo, que recibe impulsos aferentes viscerales del tracto digestivo y respiratorio alto, ¿no? En las regiones de la faringe, el estómago, el intestino, los conductos biliares, el mesenterio, el peritoneo y otros órganos como el corazón y el sistema urinario. ¿Y esto producto de qué? Producto generalmente de la inflamación de cualquiera de estas partes de nuestro sistema digestivo o el corazón o factores urinarios. Esto puede ocurrir por procesos inflamatorios, puede ocurrir también por isquemias, no solamente isquemias cardíacas, sino también isquemias intestinales, ¿no? Que también nos pueden producir, o a subclusiones intestinales, ¿no? En los casos de, por ejemplo, de la subclusión intestinal, ¿no? En la que prácticamente el intestino deja de funcionar, ¿no? En la que se escucha a la hora que tenemos los famosos ruidos metálicos, ¿no? En la que hay un intestino no paralizado por diversas causas que no vamos a explicar el día de hoy,
pero que esto nos permite a que el intestino no sea, digamos, o no pase su contenido del estómago al intestino, y esto va a producir también una sensación en el centro del vómito como un estímulo. Y aparte, lógicamente, todos los conductos, en general huecos, como los conductos biliares, y también el mesenterio y el peritoneo, porque una peritonitis también nos da esos, genera impulsos para condicionar y sobre todo dar impulsos que condiciones a que este vago y el simpático, activado por el centro del vómito, entre el proceso y lógicamente en este caso los procesos están implicados con neurotransmisores como la dopamina, la histamina, la serotonina, en la que van a encontrar sus receptores, ¿no? El D2, H1 y HT3, que ustedes ya lo conocen. El otro que influye, ¿no? Que eso es capaz de provocar el vómito como tipo de mecanismo es la zona de gatillo o los quimiorreceptores, el famoso ZGQ. ¿Dónde se encuentra localizado? Se encuentra localizado a nivel del cuarto ventrículo. Esto está integrado por varios receptores, el D2, el H1, M1, HT3, que responden a estímulos químicos, neurotransmisores endógenos y neuropépticos, y a la vez estos impulsos proceden también a nivel de las regiones vestibulares e incluso en algunos casos algunas alteraciones metabólicas, como por ejemplo la acidosis diabética, ¿no? Un paciente con acidosis diabética no viene vomitando. Si ustedes cuando lo vean en emergencias se van a dar cuenta que el paciente tiene la glucosa muy alta, los cuerpos cetónicos presentes en orina, ¿no? El olor famoso a manzana y lógicamente el paciente viene vomitando. Y el paciente con enfermedades renales crónicas, ¿no? En la que la urea, la creatinina están en aumento por diversas patologías, no solamente propias del riñón, ¿no? Incluso por la misma, los mismos procesos, digamos, infecciosos generalizados, una septicemia, ¿no? O una hemorragia digestiva, ¿no? En la que hay una enfermedad renal aguda, ¿no? O crónica en los pacientes que tienen cuadros de diabetes, ¿no? Con complicaciones tardías, etcétera. Muchos de estos casos se sube la urea y la creatinina y esto va a producir vómitos. Una incluso de las primeras formas de detectar las uremias es por el vómito. El paciente viene aparentemente bien, tiene una, pero está caminando el paciente, pero está vomitando, ¿no? Y si uno le pregunta al paciente, señora, ¿de qué sufre usted? "Ah, yo soy diabética". Uy, no, este está con un proceso de una enfermedad crónica, vamos a ver el grado y lógicamente está con la urea o la uremia alta, ¿correcto? Entonces, esto también puede producir incluso vómitos por este mecanismo, pero es transmitido esto finalmente como una señal al centro del vómito para que se realice el vómito. También en estos casos incluyen también fármacos. Realmente lo que es los vómitos más difíciles de tratar, ¿no? Porque lo simple es que eso lo vamos a ver, ¿no? En forma más pasada, más adelante, pero en este caso, los mecanismos que incluyen como parte ya de una terapia preventiva, porque, digamos, estos pacientes son pacientes altamente, ¿no? Delicados y sobre todo está con muchos fármacos en su proceso de tratamiento, no son los fármacos quimioterápicos en los pacientes que son, y otras drogas, por supuestamente, ¿no? En la que son parte del tratamiento oncológico, en la que ya tiene que adelantarse uno al tratamiento previo porque sabemos que va a producir vómitos en el transcurso de su tratamiento. Otro de los factores que incluyen también a esto, a los estímulos, tanto al centro del vómito como a la zona de gatillo, están la hipoxia, ¿no? La hipoxia cerebral, la hipoxia pulmonar, ¿no? Y también, lógicamente, las toxinas producidas por bacterias. Ahora vamos a hacer una clasificación más o menos cuáles son los que, entre comillas, producen náuseas y vómitos, ¿correcto? Y nosotros, si hablamos de los receptores, pues tenemos muchos receptores, ¿no? De los vómitos. En el sistema nervioso central está la corteza misma, el tálamo, el hipotálamo, la meninge. En el sistema vestibular están los receptores histaminérgicos, los receptores muscarínicos. En la zona de gatillo, los quimioreceptores, sobre ellos están los mismos receptores dopaminérgicos, receptores NK, etcétera, que están todos clasificados acá en esta pantalla al lado derecho. ¿Correcto? Eso lo dejo para que ya lo lean.
Lógicamente, estos mecanismos que producen el vómito está estimulado por muchos mecanismos. Uno de ellos, el factor más común, ¿no? Es el estímulo psicológico, ¿no? El paciente viene deprimido, con ansias de no comer o la bulimia, qué sé yo, y estimula a nivel de la corteza cerebral y va a producir estímulo al centro del vómito y lógicamente va a tener vómito. El estímulo posicional también, por ejemplo, en el caso de que tengan algún trastorno vestibular, en la laberintitis, por ejemplo, también, ¿no? Produce primero el mareo y después el vómito, porque el paciente se siente inestable, ¿no? En los medicamentos, la carcinomatosis, la uremia, la cetosis también estimulan los quimiorreceptores y la irritación gástrica y tensión abdominal, como hemos hablado. Todo lo que son itis también producen, o sea, hepatitis, peritonitis, estomatitis, todo lo que producen inflamación con la itis son los que pueden causar eso. Entonces, si nosotros estamos hablando de síndromes eméticos o vómitos que producen algunas entidades clínicas, pues tenemos que clasificarlos. ¿No? Tenemos que clasificarlos. Y dependiendo de eso, tenemos que dar el tratamiento también, porque nosotros tenemos que primero hacer el diagnóstico y después dar el tratamiento. No es lo mismo tratar a un paciente oncológico, que ya son pacientes que se tienen que tratar con, digamos, como forma preventiva, a un tratamiento que producido por una causa X, como vamos a ver ahora, sea un tratamiento un poquito más conservador, ¿correcto? Entonces nosotros tenemos que estar frente a la causa. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Las causas más frecuentes son las causas intraperitoneales, las extraperitoneales y los medicamentos y los trastornos metabólicos. ¿Cuáles son las causas intraperitoneales? Dentro de las causas más comunes de las intraperitoneales tenemos el trastorno obstructivo. Uno de los trastornos obstructivos muy comunes es la obstrucción pilórica por diversos tipos, de diferentes formas, ¿no? Una calasia, un factor, digamos, obstructivo por una tumoración, qué sé yo. La obstrucción del intestino delgado también, ¿no? Sobre todo ¿no? Una oclusión intestinal por también una tumoración o incluso cuando hay ¿no? El intestino se dobla, se hace como un nudo, ¿no? Sobre todo en niños, sobre todo en pequeños, ¿no? En pacientes que incluso tienen pancreatitis, ¿no? Que, ¿no? La desembocadura a nivel del intestino delgado, y lógicamente va a producir como cierta parálisis a nivel del intestino delgado y puede producir lógicamente vómitos. La obstrucción del colon también, ¿no? Por diversos motivos, la obstrucción del colon, o también una diverticulitis, también una inflamación del colon, ¿no? Entonces, todo esto conlleva a que puede haber por trastornos obstructivos, pero no solamente esto, también puede haber por el síndrome famoso de la arteria mesentérica superior, ¿no? En pacientes, por ejemplo, que tienen pérdida de peso considerable por diverso tipo, ¿no? No solamente digamos, por una patología previa, como por ejemplo una tirotoxicosis, ¿no? En pacientes que son portadores de hipertiroidismo, en la que pierden rápidamente peso, o en pacientes que tienen una carcinomatosis también, o pacientes simplemente postrados, ¿no? Un paciente postrado crónicamente, un cuadripléjico, un problema de postración larga, por cualquier motivo, también puede presionar a esta arteria y esto al duodeno y puede producir indirectamente vómitos. Sin contar las infecciones entéricas, virales o bacterianas, porque sabemos nosotros que las bacterianas pueden producir las toxinas, ¿no? La Escherichia coli, el estafilococo, que producen unas toxinas fuertemente hematógenas. Entonces, eso, perdón, eméticas, ¿no? Un síndrome emético. Entonces, ahí viene también. Entonces, uno va describiendo de acuerdo a la causa que puede tener este paciente. En general, todas las enfermedades inflamatorias del abdomen, las intraperitoneales, la colecistitis, pancreatitis, apendicitis, hepatitis, todas esas pueden producir, ¿no? El trastorno de la función motora también, la gastroparesia, las pseudoobstrucciones intestinales, la dispepsia, estas obstrucciones intestinales se ve mucho en los niños, ¿no? Sobre todo cuando hay ingesta de sustancias que son, por ejemplo, la pepa de la granadilla, ¿no? Cuando los niños
comen indiscriminadamente con pepe y todo y al final terminan obstruyéndose, crear una pseudo obstrucción intestinal, pasan muy ligeramente algún tipo de alimento, pero o solo líquidos y sin embargo las pepas están obstruidas, ¿no? Están obstruyendo el intestino. La dispepsia funcional también, el reflujo gastroesofágico, que es muy común en los ancianos, también puede producir, ¿no? Como la intención del retorno del contenido gástrico al esófago, eso va a producir cierto tipo de vómito y el paciente puede vomitar, ¿no? Entonces, ocasiona un problema emético a veces un poco serio, sobre todo en el anciano, porque nos puede dar este reflujo en pacientes sobre todo que tienen trastornos de conciencia puede traer neumonías aspirativas, entonces tenemos que tener cuidado y profilácticamente le tenemos que dar un tratamiento antiemético. ¿Correcto? En la colitis biliar, la úlcera péptica también, y así te podríamos hablar de un montón de causas intraperitoneales, pero avancemos. Las causas extraperitoneales, ¿no? También, que son fuera de la enfermedad cardiopulmonar, una de las primeras causas es la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Los infartos agudos de miocardio, el paciente viene con dolor precordial intenso en el centro en el esternón, pero sin embargo viene también con arcadas, con ganas de vomitar y tener cuidado, si es un anciano también se puede aspirar. En las pacientes que tienen trastornos a nivel del oído interno y también en las otalgias, las otitis en general, pueden producir trastornos y los pacientes que tienen tumores. Los trastornos intracerebrales, los tumores malignos, las hemorragias, los abscesos, la hidrocefalia, la meningitis, por nombrar algunos. Las patologías renales, que ya hemos hablado, un cólico renal, el paciente por el tipo de cólico estimula muchas sustancias que pueden provocar que estos receptores se estimulen y producir también indirectamente, a pesar que no es un problema digestivo, producir vómitos, la pielonefritis, la glomerulonefritis y los trastornos psiquiátricos, ¿no? La depresión, los vómitos, sino que los vómitos posoperatorios también, ¿no? Efecto también de los productos también anestésicos, que también muchos de ellos tienen algunas contraindicaciones en pacientes que tienen ya de por sí algún tipo de alteraciones psiquiátricas y por algún motivo se les tiene que operar, ¿no? Y ya tienen un condicionante, ¿no? Y aparte del medicamento que puede ser producir náuseas y vómitos. Dentro de los medicamentos, ¿qué medicamento no produce? Muchos producen no solamente náuseas y vómitos, sino producen mareos. Y el mareo de por sí al final termina condicionando el vómito. Entonces, pero los más comunes y que de repente hoy día vamos a hablar un poquito más son los antineoplásicos, ¿no? Porque ahí, como les digo, ya sí hay que darle un tratamiento preventivo. Los antibióticos también, ¿no? Los antibióticos, por ejemplo, la amoxicilina con el ácido clavulámico, aparte de producir diarrea por el ácido clavulámico, producen náuseas, ¿no? Entonces el paciente que viene por un proceso faríngeo, amigdaliano, pulmonar, comienza a tener vómitos también, pero es efecto secundario de los antibióticos, ¿correcto? Sin contar a la ciprofloxacino, ¿no? A los macrólidos, en este caso, a la eritromicina, a las tetraciclinas, un montón de antibióticos. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado cuando nosotros recetamos. Entonces, por ese motivo es que vamos a tener, ¿no? Que preguntar qué le causó. ¿Ha tomado anteriormente tal antibiótico? Sí. ¿Le causó algún efecto? No. Muy bien. No vamos con todo. Los antiarrítmicos también, la digoxina, los hipoglicemiantes orales, entre eso la metformina, que produce vómitos también, los opiáceos, eso es típico, ¿no? De los opiáceos producir. Entonces, vemos siempre los efectos colaterales de los fármacos. Los trastornos endocrinos metabólicos, las uremias, que hemos hablado, los cetoacidosis, trastorno de la tiroides también, como hemos hablado, el hipertiroidismo, el paratiroides, la insuficiencia suprarrenal, en el caso también de los problemas de la insuficiencia suprarrenal por la tuberculosis, ¿no? Que causa también y indirectamente nos está dando cierto tipo de diagnóstico. En las toxinas, la insuficiencia hepática, por ejemplo, ¿no? En la cirrosis hepática, ¿no? Y también la liberación de toxinas endógenas y la utilización etílica, que también nos produce que es una de las causas de síndrome memético. Hecho esto, entonces nos vamos a ir, ya identificado la causa, a ver
¿Cuál es el tipo de antiemético que nosotros tenemos que utilizar? Lógicamente, siempre yo le digo, bueno, yo soy médico internista y por lo tanto debo de tratar al paciente en forma integral, ¿no? No simplemente voy a repartir ¿no? los antieméticos como se dice. Entonces tengo que primero hacer la parte general. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Medidas no farmacológicas. Este paciente, si tiene ya un tratamiento previo, por ejemplo, oncológico, o un tratamiento previo. Entonces hay que fraccionar. Si yo, por ejemplo, tengo una pancreatitis que me está produciendo vómitos, lógicamente tengo que colocarle una sonda nasogástrica para tratar de ver volumen, ¿no? De residuo gástrico. Y lógicamente así voy a tratar de evitar los vómitos, porque este paciente se me puede aspirar. Yo no necesito ningún fármaco para tratar de evitar ese vómito en ese paciente, porque si yo tengo una suboclusión intestinal con una sonda nasogástrica, voy a ver de rescatar el volumen que no está pasando no hay pasaje al intestino porque el abdomen está con un problema de una reacción peritoneal, con un peritonismo, y entonces estamos tratando de ver la causa, qué sé yo, entonces inmediatamente le pongo una sonda nasogástrica y así disminuyo el volumen que va a ir, lógicamente, al intestino y como no puede pasar, pues se regresa al estómago, el estómago regresa y vomita. Entonces le evito al paciente ese trastorno, entonces yo le pongo una sonda nasogástrica. Así tendríamos que hablar de todas las enfermedades que hemos visto anteriormente. Pero ya si no estamos frente a eso, pues porque lógicamente este paciente puede tener una medida de rescate, por ejemplo, una sonda nasogástrica, bueno, ahorita ya no se estila mucho una sonda rectal, y en este caso ya vemos que el volumen residuo gástrico ya está disminuyendo. Si al principio fue 2000, después al día siguiente 1500, vamos a preguntar a la enfermera, lógicamente ya le voy a dar el tratamiento y vamos a ir probando nuestro fármaco. Téngalo por seguro que ni siquiera va a necesitar un antiemético. Entonces, fraccionamos las comidas, damos menor volumen, con menor frecuencia y hacerle esto. Si hay necesidad, pues lógicamente el paciente se le da sonda nasogástrica. Estamos hablando de un caso, ¿no? Porque hay miles de casos, si no tendríamos que pasar, como digo siempre, toda la noche hablando, ¿no? Y entonces ya el paciente comenzó a disminuir su residuo gástrico y lógicamente ya está pues en poco contenido, 100, 200 y ya, caray, ya puedo retirar mi sonda nasogástrica y comienzo a fraccionar. De frente no le voy a dar pues toda su dieta, no. Trabajo con la nutrición y le doy menor cantidad de volumen. A ver, una dieta fraccionada de 600 centímetros cúbicos y por aquí que por allá, que habitualmente hacemos los médicos internistas y inmediatamente vemos la tolerancia. Entonces, retiramos lógicamente las horas de las comidas porque el paciente está comprometido. El paciente no solamente tiene náuseas y vómitos, tiene una enfermedad de fondo, entonces que estamos tratando, cualquiera que sea, ¿no? Pero siempre hay que tratar de, en lo posible, restaurar la vía oral en el tiempo más corto, ¿no? No es lo mismo pasar cloruro de sodio, ni mucho menos destroza al 5% 4 o 5 días, porque este paciente va a comenzar a utilizar sus reservas y esas reservas precisamente no son buenas. Ese es otro tipo ya de clase. Entonces, y ofrecer las comidas que más o menos no tienen olores fuertes, como alimentos muy grasos, salados, ¿no? O un ambiente tranquilo, confortable, apoyarle, va a salir bien, etcétera, etcétera. Trabajar el ambiente familiar también cuando viene la visita, porque no hay mejor cosa que el familiar de comer. Ya le retiramos la sonda que tanto le fastidiaba. El paciente a veces está consciente, hay que considerar que el paciente está consciente, o a veces inconsciente. Bueno, inconsciente ya no, porque hay que darle una dieta fraccionada por sonda nasogástrica, ¿no? A medidas, ¿no? Y de repente ni comida, sino otro tipo de dietas, ¿no? Parenterales y es otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, usar estas cosas importantes antes de llegar a ¿cómo se llama? A un antiemético. Ahora, ya no forzamos al estudio de que efectivamente este paciente va a tener, ¿no? Un trastorno emético, entonces ahí sí la cosa es diferente. Entonces, ¿quiénes son los que generalmente van a necesitar estos antieméticos? ¿No? Vamos a necesitar en los pacientes que están, por ejemplo, con quimioterapia o radioterapia. Entonces,
Estos antieméticos, ahí está mal escrito, entonces tenemos que tratar de darle antes de las comidas, ¿no? Y tratar en lo posible que no coincida, pues, la comida con los quimioterápicos, si no le va a dar vómito, pues, y va a vomitar la comida. Entonces tenemos que ser también, ¿no? Más cautos en ese sentido. Entonces, y otros factores, pues si es un paciente psiquiátrico y siempre está con vómito, vómito, tiene ¿no? Un síndrome pilórico, ¿no? Esos típicos que vienen con náusea todo el tiempo, vomitan, no toleran, pues la medicina complementaria también ayuda, la acupuntura, la hipnosis, la técnica de relajación, y eso nos pasaríamos hablando toda la noche. Entonces, muy bien, pero ya no es posible, pues ya estamos en un tratamiento que no podemos, como un paciente, como por ejemplo, que tiene tratamiento en los pacientes, como le digo, preventivo en los antineoplásicos. Entonces, estos pacientes sí o sí van a tener que hacer un tratamiento preventivo, ¿no? El transcurso de su terapia antineoplásica. Y no hay mejor cosa que utilizar medicamentos de alto poder antiemético, ¿no? Porque estos pacientes, lo que no queremos es que se comprometa la vida, ¿no? Y como le digo, si le cortamos la vía oral, entonces el paciente no tiene de dónde defenderse. Entonces, tenemos que tratar. Entonces, lo mejor es de actividad antiemética. Tenemos los antiserotoninérgicos como el ondansetron y el granisedron. A dosis, como ustedes ven ahí, de 0,15 miligramos por kilo cada 8 horas, que se puede dar por vía endovenosa, vía oral o vía enteral. 30 minutos de preferencia antes de la quimioterapia para que el efecto haga efecto, ¿no? Y 1 a 2 horas antes de la radioterapia, ¿no? Y podemos conseguir un buen, como se dice, una buena cantidad de antimético a nivel sanguíneo. Lógicamente, el granicedrón, que es diferente, ¿no? Es de 10 a 40 microgramos por kilo de peso cada 8 horas. Dosis máxima, 3 miligramos por día, también por vía endovenosa, vía enteral o vía oral, ¿no? Pero siempre vamos a tener de todas maneras efectos adversos. Va a producir, la verdad, una intensa cefalea, un flapping, un temblor, digamos, de los dedos, ¿no? A veces incluso parecen, ¿cómo se llama? Temblor, sobre todo en ancianos, como si fuera un temblor esencial, ¿no? Ese temblor tipo Parkinson, pero el Parkinson es un poco desordenado, como si fuera rítmico, pequeño en las manos. Y lógicamente, pues nunca va a dejar de haber el estreñimiento, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con muchas cosas. Buena hidratación, ¿no? De lo que se trate, buena hidratación siempre, porque acuérdense que está perdiendo electrolitos por vía oral. Entonces, y si tiene algo más secundario, tiene una peritonitis, peor, porque tiene líquidos, ¿no? Que están retenidos a nivel intestinal y entonces tenemos que catalogar cuánto de agua y de electrolitos tengo que. Hoy la clase es antieméticos, así que no es electrolitos, pero tendríamos que manejar también todo lo que es el balance hidroelectrolítico de mi paciente, dependiendo del caso, de la causa, ¿correcto? Cada uno tiene diferente. Estamos hablando de antieméticos y nos regimos ante los antieméticos. Muy bien, estos son generalmente, no se usan por supuestamente, el paciente tiene una náusea por ahí, le voy a dar ondansetron, no, pues estos son para pacientes con antiemética para pacientes sobre todo neoplásicos. Muy bien. Otro que es muy usado y tiene mucha actividad antiemética, de repente es el primer y el único antagonista del receptor de la neurocitina 1, que es el NK1, ¿no? Está indicado para pacientes sobre todo que reciben quimioterapia altamente hematógena, ¿no? Basada en muchos factores de riesgo, sobre todo aspirativos, qué sé yo, en pacientes también que se pueden dar en pequeños, en niños, ¿no? En niños. Entonces, en niños a partir de 6 meses, por supuestamente, que pesen más de 6 kilogramos y se puede dar hasta 12 años, ¿no? Se da la dosis, como se dice, 3 miligramos por kilo de peso, máximo 125, y administrar 1 hora antes de la quimioterapia, seguida de 2 miligramos por kilo en dosis única, los 2 días siguientes. Entonces, hay que tener cuidado de no dar más tampoco, porque también nos va a dar
otro tipo de alteraciones, porque este paciente ya no te mete solamente efectos, ¿no? Digamos, de la quimioterapia de por sí, ¿no? Que tienen trastornos hematógenos también en el transcurso de su tratamiento, sino va a tener diarrea, fatiga, astenia y hasta sangrado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Diarreas profusas y se nos va a deshidratar antes de ayudar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con una bomba de infusión. Y en mayores de 12 años, 125 miligramos, una hora antes de la quimioterapia, seguida de 80 miligramos cada 24 horas los 2 días siguientes. Las vías de administración son igualitos, la vía oral, enteral, ¿no? Que son las principales. Muy bien. Existen otros que ya son de, si puedo decir, de moderada actividad antiemética, que es casi los que son de uso un poquito más común, ¿no? Como que son de efectos de moderada actividad antiemética. Aquí tenemos a la domperidona y a la metoclopramida. ¿Quién no ha escuchado esos medicamentos? Es lo que más se usa en los pacientes, ¿no? Estos actúan bloqueando la actividad de la dopamina, en el caso de los antiológicos, sobre todo a nivel del cerebro, y la dopamina, lógicamente, que actúa estimulando la motilidad gástrica, posee efecto también antiemético moderado, ¿no? Combinando con una combinación gastrocinética, antagonista de los receptores de la dopamina, y lógicamente la metoclopramida, que también está considerado esto. Pero ahí tiene un efecto adverso, que es la prolongación del QT en el electrocardiograma. Entonces hay que tener cuidado en los pacientes cuando tienen algún tipo de arritmia o han tenido un tipo de infarto. Entonces, no, por eso le digo, cada antiemético es usado de acuerdo a la patología del paciente, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, que la dopamina, por ejemplo, en pacientes menores de 12 años que tienen menos de 35 kilos, su uso es un poquito controversial. Ahí bien claro lo dice Oflavel, que significa que este paciente, lógicamente, se usa en casos exclusivamente autorizados y casos concretos. O sea, no es que se use en menores de 12 años, sino que en casos muy especiales lo tenga que usar, en la que el riesgo y el beneficio ¿no? sea más alto, ¿no? Más alto el beneficio que el riesgo, ¿no? La dosis que podríamos usar, si así fuera necesario, ¿no? O con tratamientos autorizados, sería dosis de 0,25 miligramos por kilo de peso, ¿no? Máximo 30 miligramos por día. La administración también puede ser vía oral o enteral, ¿no? Y realmente esto a partir en el año 2020 lo suprimieron. Por eso le digo, solamente en casos muy especiales se pueden dar en niños menores de 12 años y que tengan menos de 35 kilos, ¿ok? Muy bien. En mayores de 12 años o mayor igual a 35 kilos no hay ningún problema. 10 miligramos cada 8 horas, vía oral enteral, o hasta 30 miligramos cada 12 horas por vía rectal, que también existen medicamentos. En el caso de la metoclopramida, las dosis de la vía de administración es dosis de 0,15 miligramos por kilo cada 8 horas, dosis máxima de 0,5 miligramos por kilogramo por día. Igual la vía de administración bioral, enteral o vía endovenosa. Las contraindicaciones en menores de 1 año y aquí sí hay que considerar los efectos adversos. Los efectos adversos que tienen este tipo de medicamento, entonces hay que ver si efectivamente vale la pena. Por ejemplo, si es un paciente que ya de por sí un anciano tiene efectos extrapiramidales de cualquier tipo, entonces tenemos que estar hablando de suprimir, porque generalmente cuando ya se le da tercera o cuarta dosis ya tiene efectos extrapiramidales, ¿no? Hay un temblor, ¿no? Que es la acasicia, que es el temblor e inquietud muscular e incapacidad para permanecer sentado. Hay distonía, disinesias y lógicamente lo que trae la metoclopramida es la somnolencia. Si es un paciente que está en un estado, digamos, de semicoma, coma o compromiso con sepsis, ¿no? O con un trastorno hidroelectrolítico por una diarrea profusa, hay que tener mucho cuidado. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Otro de los de moderada también actividad antiemética está también los corticoides. Y a la cabeza tenemos a la dexametasona.
Ahí el efecto también hay que ver efecto, digamos, beneficio, ¿no? O no beneficio desde el uso de la dexametasona, porque como ustedes sabrán, el uso de los corticoides no prolongados también producen hiperglucemia. Por ejemplo, si es un paciente con un coma diabético y tiene vómitos, no le vamos a dar pues una dexametasona, ¿no? Salvo que sea rigurosamente no necesario por alguna patología concomitante que tenga en el momento, ¿no? Porque puede producir más hiperglicemia y también, bueno, como efecto adverso ya en tiempo prolongado, una osteonecrosis, ¿no? O una osteoporosis también. Y también puede aumentar la presión arterial. La dosis de inicio en menores de un año, de 0,25 miligramos, y en 5 años 1 miligramo, y de 6 a 12 años 1 a 2 miligramos, y para después de 12 a 18 años hasta 4. La dosis en vómito por quimioterapia de alta hematogenicidad está de 6 miligramos. Aquí sí se mide por superficie corporal y se puede dar cada 6 horas, ¿no? Y la mitad de la dosis, el uso también se puede combinar con el aprepitan, que es una muy buena combinación, ¿ah? Se potencian un poco. Y la dosis en vómito por la quimioterapia de moderada hematoxina, superficie corporal que tenga menor a 0,6 por metro cuadrado, se le da 2 miligramos cada 12 horas, tanto por vía oral o enteral o vía endovenosa. Entonces, la superficie acá corporal es muy importante también. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ya estamos hablando de los antidopaminérgicos y los corticoides. También están los antihistamínicos. Estos antihistamínicos tienen una mínima actividad antiemética, pero también se da. En este caso, la condilicación que tienen estos antihistamínicos tienen una sedación y hay un efecto anticolinérgico también. Hay la visión borrosa, hay boca seca, hay hipotensión, ¿no? Y a la cabeza tenemos a la hidroxicinina y a la fenilhidramina, ¿no? Entonces, este medicamento, que es un fármaco, que es la hidroxinina, que es un fármaco del grupo de las difenilpiperacinas con propiedad antihistamínica, se utiliza sobre todo en el tratamiento, sobre todo del prurito, ¿no? Del prurito, de las alergias, ¿no? Y las urticarias, también, sobre todo las urticarias un poquito más delicadas, más graves, pero también como tienen un efecto antiemético, ¿no? Y también lo utilizan como ansiolítico, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros un fármaco antihistamínico que nos puede ayudar. Si no podemos usar la domperidona, no podemos utilizar los corticoides, entonces lo podemos usar. A dosis de 0,5 miligramos por kilo de peso cada 12 horas, a dosis de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo cada 8 horas, y la vía de administración por vía oral o enteral. Y la difenilhidramina, que también debido a sus propiedades anticolinérgicas, ¿no? Es eficaz en el alivio de las náuseas, vómitos y vértigos asociados sobre todo al mareo, en dosis de 0,2 miligramos por kilogramo cada 6 horas por vía oral o enteral, a dosis de 1,5 miligramos por kilo de peso cada 6 horas, una dosis máxima de 150 al día, tanto enteral como por vía endovenosa por vía oral. Los efectos adversos, como ya le dije, la sedación, porque todo antihistamínico produce sedación, evitarlo, sobre todo en caso de pacientes que tengan algún tipo de coma o que estén en eso. Si están lógicamente entubados, si están lógicamente con terapia de sueño porque están en cuidados intensivos, no podemos dar ciertos lujos, ¿no? Pero hay que tener siempre cuidado. El efecto anticolinérgico, la visión borrosa, boca seca, hipotensión en los pacientes, sobre todo cuando están en vigilia. Los anticolinérgicos, la escopolamina, los parches de 1,5 miligramos, que también se usa, ¿no? Y también por vía la administración intradérmica, que también nos alivia bastante. El efecto adverso en estos casos de los anticolinérgicos tenemos la sedación y los efectos comunes anticolinérgicos, que como ustedes ya saben, que es los factores, ¿no? Que son, ay, perdón, ya quería pasar y me pasé. Listo. También se usa los antipsicóticos y las benzodiazepinas. Entonces, los antipsicóticos tenemos los típicos y los atípicos. Ahí tenemos al haloperidol,
a la clorpromazina, a la levomepomazina, ¿no? Y en el caso de los atípicos, la olampacina, ¿correcto? Los efectos adversos que producen los antipsicóticos típicos, tenemos los extrapiramidales también, la sedación y la prolongación del QT en el electrocardiograma, y los efectos adversos en el caso de los atípicos, los extrapiramidales también, pero aquí también se agregan los efectos anticolinérgicos, a la somnolencia, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso le digo, cada antiemético se debe usar de acuerdo a la causa. Por eso nos hemos dedicado primero a ver las causas y después cuáles son los antieméticos que debo usar. Las benzodiazepinas también se usan y los efectos adversos, como ustedes sabrán, en la somnolencia y la sedación, porque la benzodiazepina se usa para eso, para sedar, ¿correcto? Y entre ellos tenemos a la lorazepam, que es ¿no? el prototipo del antiemético de las benzodiazepinas. Estos se utilizan sobre todo para los vómitos anticipatorios, como yo le llamo los vómitos no predecibles, las noches antes de la quimioterapia o al día siguiente justo después de la quimioterapia, porque yo sé que de todas maneras va a vomitar mi pacientito, entonces ya le doy su lorazepam para tratar de evitar el vómito, cosa que el paciente puede reintegrarse rápidamente a su dieta por vía oral. Estas dosis que se dan de las benzodiazepinas, en este caso de lorazepam, es de 0,04 a 0,8 miligramos por kilo por vía oral o enteral, ¿no? Y a veces en casos enterales se puede dar también por vía venosa 0,025 a 0,5 miligramos cada 6 horas, cuando sobre todo el factor antiemético es muy alto, ¿correcto? Muy bien, sigamos. En la quimioterapia ya las cosas son un poquito más delicadas. Como les decía, estos pacientes que reciben quimioterapia tienen que recibir sí o sí los antieméticos. Lógicamente, dependiendo del tipo de quimioterápico que van a recibir, dependiendo de la terapia también que van a recibir, lo vamos a medir de grados, ¿no? Y vamos a evaluar al paciente, sobre todo en los tratamientos de los que han habido de reciente inicio. No lo vamos a poner en grados, grado 0, grado 2, grado 4, ¿no? En la que vamos a valorar cómo me tolera, ¿no? Lógicamente, mi paciente. El paciente te va a informar, uno le va a explicar, ¿no? Y ellos mismos van a decir, estoy en grado 1, estoy en grado 3, estoy en grado 2, en grado 4, y dependiendo de eso, pues lógicamente vamos a utilizar nuestros antieméticos, ¿correcto? Ahí lo dejo para que lo lea, porque esto es parte también de los antieméticos, y también para decirles que hay muchos fármacos, y eso es lo que quiero yo recalcar, ¿no? Que para nosotros tratar a un paciente en general de cualquier tipo, tenemos que considerar los efectos adversos. No solamente decirle al paciente que esto va a tener, no solamente lo que es la náusea y el vómito, sino también lo que otros tipos, dolor abdominal, mareo, dolor de cabeza. Es decir, ante el primer evento, por favor, pueda venir a la cita. Aquí a la cabeza, los quimioterápicos, los analgésicos, los AINES. Uy, cuánto los AINES, hasta hemorragia digestiva, pero produce también mareos. Fármacos cardiovasculares como la digoxina, los antihipertensivos, los beta bloqueadores, los diuréticos, antagonistas del calcio, producen náuseas y vómitos, antiarritmios, la quinidina, la amiodarona, que hoy día se está comenzando a dar solamente en los casos de emergencia y más que nada cuando el paciente no tolera otro tipo de antiarrítmico, ¿no? Se está tratando de evitar por los efectos adversos que produce, no solamente musculares y todo eso. Los antibióticos, ahí habíamos hablado un poco, la eritromicina, tetraciclina, ¿no? La isoniazida. Hay pacientes que no toleran la isoniazida en pacientes que tienen tuberculosis y tenemos que llegar a la segunda línea. Y la ciclovir en el tratamiento de los pacientes que tienen un tratamiento por larga data de o algún problema antiviral, ¿no? No solamente la ciclovir, sino casi todos los antivirales, ¿no? En general. La metformina, de los antagonistas dopaminérgicos, la bromocriptina, la levodopa en los ancianos que a veces están desorientados, en los parkinsonianos, ¿no? Que tienen trastornos, los antiepilépticos, fenitonina, los anestésicos, la mayoría producen náuseas y vómitos. Lo que pasa es que el paciente está sedado y hay que tener cuidado que no se vaya a aspirar. Los inmunodepresores, ¿no? El abuso también del alcohol, ¿no? Y también toititos
quimioterápicos. Ahí están toda la relación de los quimioterápicos, que en algún momento seguramente lo van a hacer la teoría, no es parte de hoy, pero para que lo lean lo dejo ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora nos toca la otra parte que vendría a ser la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Son trastornos realmente de causa desconocida. Lo asociamos a una respuesta inmune desmesurada que produce lesiones en la profundidad y en la extensión variable del intestino. ¿Correcto? Hoy se consideran prácticamente hasta 3 tipos de formas de enfermedades inflamatorias intestinales. Va a depender de su localización, va a depender de su profundidad, va a depender de varios factores. Uno de ellos es la colitis ulcerosa. La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino de causa realmente desconocida como las otras que afecta generalmente el recto y el resto del colon. Entonces, según su extensión de la colitis ulcerativa se clasifica, por ejemplo, si se encuentra en el recto, se le llama proctitis. No confundir la proctitis, que es una inflamación, porque proctitis es inflamación del recto, ¿correcto? Pero la proctitis estamos hablando de la colitis ulcerativa, ¿correcto? En este caso, porque la proctitis puede ser muchas causas también, ¿no? Una de las causas, por ejemplo, en pacientes que han tenido quimioterapia por cáncer de colon, cáncer de vejiga, cáncer de útero, qué sé yo, y tienen una proctitis, una inflamación del recto. Es más, estenosis rectal también tienen y un montón de cosas. Bueno, no es el tema. Pero la proctitis no solamente es en la colitis ulcerativa, pero como afecta al recto, entonces es una colitis ulcerativa por proctitis. La proctosigmoidoscopía abarca el recto y el sigmoides, la colitis izquierda hasta el primer ángulo del colon, llamado ángulo esplénico, la colitis extensa, que es hasta el segundo ángulo llamado hepático, o la pancolítica, afecta todo el colon, ¿correcto? Entonces, esto es lo que nosotros llamamos la colitis ulcerosa, ¿correcto? Pero, ¿qué nos diferencia de la enfermedad de Crohn? Que son enfermedades inflamatorias, sí, que son producto desmesurado de la lesión de profundidad y extensión de los intestinos, sí, pero a diferencia de estos, pues es una inflamación crónica de diferentes partes del tubo digestivo y esto causa los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que afecta más frecuentemente la enfermedad con al final del intestino delgado? Sobre todo el ilio en esta zona, la región iliar. Entonces, ahí lo clasifican, pues, ¿no? Ilial, iliocolónica, colónica, ¿correcto? Entonces, esto es un poquito, si se puede decir, un poquito más amplio. Hay otra colitis no clasificada en los casos que no se alcanzaron un diagnóstico claro tras las pruebas realizadas, pues lógicamente, porque hay muchas pruebas que se hacen, entonces efectivamente no se logra, entonces les dicen colitis no clasificada. No está ni como colitis ulcerosa ni como colitis del Crohn, ¿correcto? Muy bien. La tasa de incidencia ha sufrido un notable incremento en todos los países desarrollados y también en los subdesarrollados, como les digo, y ahora es el Aspeín, que tengo la suerte de tener mi hijo que es ¿no? el vicepresidente de esta sociedad, ¿no? Por eso de repente me han escogido para hacer esta clase, ¿no? Y se hacen muchos estudios. Hoy, por ejemplo, va a haber un curso internacional, ¿no? El 10 de noviembre, ¿no? En Corea, ¿no? En la que han sido invitados todos los integrantes de ASPEIN, ¿no? Que es la sociedad, ¿no? de todo lo que es enfermedad inflamatoria. ¿Por qué? Porque eso nos contribuye a nosotros a implementar también ahora en los hospitales, lógicamente de mayor nivel, para hacer los estudios y sobre todo los diagnósticos precoces de estas enfermedades, ¿no? En Europa, pues ya lógicamente esta enfermedad de Crohn, pues es común, ¿no? De hacer el diagnóstico. En España, sobre todo, se han diagnosticado ahora 6 a 9 casos nuevos por cada 100.000 habitantes, ¿no? Con respecto a la colitis ulcerosa, cada año se diagnostican 7 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia mayor de estos casos de las enfermedades inflamatorias es en el segundo a la cuarta década, ¿no? Segunda y cuarta década de la vida.
Pero también esto es relativo. Yo conozco a un jovencito de 18 años que tiene colitis ulcerativa. Y en el caso de la colitis ulcerativa se produce también un segundo pico de incidencia menos acusado entre los 50 y 70 años. Pero generalmente son de pacientes jóvenes, ¿no? Entonces la prevalencia, como lo están viendo ahí en las diapositivas, miren, ve qué incidencia hay mayor, ¿no? ¿No? Eso lo dejo para que lo vean. ¿Cuál es la incidencia, por ejemplo, prevalencia de enfermedad de Crohn? ¿No? Miren, Estados Unidos, ¿no? Mira, ahí está. Y la colitis ulcerativa en casi todo el orbe. ¿Se da cuenta? Entonces, esto va a permitir que estos países desarrollados hagan unos estudios más profundos de la enfermedad y nosotros ganamos con eso, ¿no? Por eso es que se van a estos países para, digamos, alimentarse de todos los trabajos de investigación que realizan, porque realmente hacer un trabajo de investigación de colitis ulcerativa es muy grande, es muy caro. ¿No? Porque se utilizan ahora productos biológicos para el tratamiento, etcétera. Muy bien. La diferencia entonces de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, pues lógicamente está claro ahí, la clínica, ¿no? Sangrado frecuente en el otro raro, la diarrea intensa moderada, hay moco frecuente raro, entonces así podemos hacer nuestro diagnóstico. Viendo y la clasificación con la sintomatología, entonces nos sentamos a ver qué es lo que tiene nuestro paciente, lógicamente le hemos hecho ya seguramente alguna colonoscopía y ya hemos visto las lesiones que hay, le hacemos un diagnóstico serológico del ANCA, que ya ustedes saben que son los anticuerpos frente al citoplasma de los neutrófilos, ¿no? Y el ASCA también, ¿no? Que son los anticuerpos también ¿no? Contra la pared celular de algunos tipos de enfermedades autoinmunes. Y lógicamente esto va a permitir una clasificación y de acuerdo a la extensión también de las lesiones, ¿no? En la submucosa, la mucosa, si es transmural, si hay granulomas o no, si hay fisuras o no, si hay megacolon tóxico o no y nos va a clasificar y nos va a ubicar a dónde estamos. Y de ahí va a depender nuestro tratamiento. Entonces ahí también la colitis ulcerativa afecta exclusivamente el colon, como dice, altera la capa mucosa de la forma continua. Ahí le he puesto una fotografía de una colonoscopía, cómo se encuentra. Las rectorragias, dice, más características son la rectorragia y la diarrea, frecuentemente con emisión de moco, que se puede acompañar de urgencia, incontinencia y tenemos rectal. El olor abdominal, sin embargo, en estos casos, a pesar de la inflamación severa, es menos característico que en la enfermedad de Crohn, ¿no? Y se presenta como dolor cólico. Es un dolor cólico crónico, urente, ¿no? Que esas sin causas conocidas hay que catalogarlos para estudio de una colonoscopía y hacerle todos los estudios finalmente para confirmar el diagnóstico que podemos sospechar. Los síntomas extraintestinales son menos frecuentes que la enfermedad de Crohn, en el caso de la colitis ulcerativa, y pueden aparecer en forma más graves o extensas en algunos casos. Y ahí le dejo la clasificación de los tipos de colitis ulcerativa. Colitis del lado izquierdo, proctitis, colitis ulcerosa extensa, proctoximoiditis, pancolitis ulcerosa. Eso lo leen para que ya ustedes sepan de qué se trata esta enfermedad. Muy bien. Y la enfermedad de Crohn, lógicamente, como les habíamos dicho, las clasificaciones ciliar, ileocolónica, colónica, ¿no? Y se presenta sobre todo como diarrea crónica de más de 6 semanas y dolor abdominal. Y algo que a veces es característico, ¿no? De a veces de estas enfermedades que a veces uno cree que solamente se tiene que presentar de acuerdo al intestino, que por allá, que por allá. No. ¿Por qué? Porque también están comprometidos el sistema osteomuscular, hay artritis, espondilitis anquilosantes. Entonces, cuando yo hago este tipo de diagnóstico, tengo que tratar de ver más allá. No solamente que es artritis, espondilitis anquilosante. Uy, este puede tener alguna enfermedad de Crohn, hay que ver, ¿no? Preguntar. La piel también, hay un eritema nodoso, hay pacientes con psoriasis que están caminando, piodermia gangriosa. Ahora no todos van a tener enfermedad de Crohn, ¿ah? Por favor, tampoco eso significa eso, sino que se le hace una colonoscopía, hay lesiones, hay compromiso colónico, ilial, entonces lógicamente, y sobre todo tiene psoriasis, piodermia, entonces está relacionada la cosa. A veces una simple uveitis, entonces podemos pensar en un problema de las enfermedades del colágeno, ¿no? Y también pensar en una enfermedad de Crohn, ¿no? Y se ven comúnmente afectados incluso en pacientes que tienen trastornos a veces en gente mayor.
¿no? Y en ocasiones constituye la forma incluso de presentación. Entonces, siempre tenemos que tener cuidado, ¿no? ¿Un eritema nodoso solamente es un eritema nodoso o qué cosa está pasando? ¿Una vejitis es una sola vejitis también? Una espondilitis, una artritis, ya. Entonces, entonces, el paciente se trata de forma integral. Uno tiene que ser integral, ¿correcto? A cualquier, si me dedico a hacer gastroenterología, pues lógicamente tengo que ver. Y si encuentro, si soy de otra especialidad y veo que tiene alguna lesión, remitirlo lógicamente al gastroenterólogo. Muy bien. Esto ya son, pues, lógicamente, cómo puedo hacer yo mi chequeo, mi estudio, leanlo bonito, porque es un esquema, cómo hago mi diagnóstico. No voy a hacer todo esto acá, porque este diagnóstico de lo que se trata es de ver cuáles son los fármacos o medicamentos que se utilizan en la enfermedad inflamatoria intestinal. A la cabeza tenemos a los aminosilicilatos, la sulfasalazina muy famosa y mesalazina 0,5-asa. Son los principales fármacos en nuestro tratamiento de pacientes con colitis ulcerosa, tanto para la inducción de la remisión como para el mantenimiento. No depende solamente de la dosis, ¿correcto? La sulfasalazina, que es la combinación de la sulfapiridina, que actúa como transportador del 5-asa al colon, y es también el principal responsable de los efectos adversos, que hay que tener cuidado cuando se usa la sulfasalazina. Pero esta está combinada, la sulfapiridina, con la mesasalacina, que es el principal responsable de la eficacia. ¿Cómo se da? Por vía oral, 4 gramos por día para inducir la remisión y posteriormente para terapia de mantenimiento, 2 gramos por día. ¿Correcto? Y también se puede dar solamente la mesalacina a dosis mínima de 2 a 4 gramos por día, probablemente mejor con 3 gramos al día para inducir remisión y la dosis mínima de 1,5 gramos por día para mantenimiento. También se puede dar por vía rectal y se han desarrollado distintas formulaciones galénicas que permiten la liberación de la mesalacina en lugares específicos del colon. Los efectos adversos que produce y la primera causa, como le decía, dentro del grupo de la sulfasalacina, que viene a ser la sulfapiridina, en un 20-25% de los casos obligan incluso a suspender el tratamiento. Lo más frecuente son las náuseas, la cefalea, la fiebre y el rash. Entonces, en estos casos ya se tiene que emplear la otra alternativa, que es la mesalazina sola, lo que totalmente es al final es el que a veces disminuye, es el responsable de la eficacia del producto. Pero ambas cosas combinadas son mucho mejores que uno solo, por supuesto. En varones puede producir también, se quejan mucho los varones por infertilidad, ¿no? Oligospermia, y hay que advertirle al paciente. Pues paciente, acuérdense que de la segunda a cuarta década es en todo el momento de procrear. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando le damos el tratamiento y advertirle al paciente. O en todo caso, para iniciar el tratamiento, pues lógicamente, como son enfermedades crónicas, entonces lógicamente advertirle al paciente que cuanto antes tenga la familia, ¿no? Que son reversibles, sí, a los 3 meses de suspender el tratamiento, pero siempre es mejor esperar un poquito más. La mayoría de episodios de leucopenia son leves y transitorios, pero en raras ocasiones también puede provocar granulocitosis. Entonces hay que estar haciendo un chequeo permanente de un hemograma simple, común y corriente, o en su defecto un estudio de lámina, ¿no? En la que nos pueda dar la cuantificación exacta de los, digamos en este caso, de las 3 series que tenemos que tener en cuenta. En pacientes con insuficiencia renal sí hay que monitorizar la función renal. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Otros fármacos que se utilizan para la enfermedad inflamatoria son los corticoides. Son los fármacos incluso de primera línea para el control de los brotes moderados o graves, ¿correcto? Cuando sobre todo el paciente ya tiene una terapia que está, pero de pronto comienza el brote otra vez, el paciente comienza con diarrea o estreñimiento, cualquiera de los tipos de enfermedad inflamatoria, entonces ya tenemos que tener cuidado. Entonces, en esos brotes justo se usan los corticoides moderados o graves, por si acaso. Uno de ellos es la budesonina oral, que es un esteroide de acción más local que las presentaciones orales clásicas como la prednisona, ¿no? Por tener un importante efecto de primer paso y puede ser útil en brotes leves también en la enfermedad de Crohn. Pero no debe usarse en brotes moderados graves, ¿no? ¿No? Sobre todo, por ejemplo, en este caso, la prednisona, más de la budesonina por vía oral. ¿Cómo se debe usar? 1 miligramo por kilo de peso, pues de prednisona o equivalente a una budesonina de 9 miligramos por día
Y el dipropionato de beclometasona de 5 a 10 miligramos por día. Y una vez alcanzado la remisión, también retirarlos, ¿no? Aplicando una pauta descendente, lógicamente, porque ningún corticoide se debe reducir bruscamente, sobre todo si es un paciente que está utilizando crónicamente, ¿no? Hay que reducir 10 miligramos por semana de prednisona o equivalente hasta alcanzar los 20 miligramos por día y luego darle una 5 miligramos a la semana para retirarlo, correcto, en forma progresiva, ¿no? Cada semana hacer una reducción y eliminar. La beclometasona, si se ha iniciado a dosis de 5 miligramos por día, se puede suspender bruscamente. En el caso de haber empezado con dosis más altas, se puede reducir a 5 miligramos por día durante un mes, ¿no? Y con respecto a los esteroides tópicos rectales, la dosis depende del fármaco empleado. La actitud de comenzar con dosis bajas e incrementarlas si no hay respuesta adecuada con la intención de reducir la incidencia de efectos adversos también está bastante justificado, ¿no? Entonces yo empiezo con dosis pequeñas, lo voy incrementando y si esto me va mejorando, incrementando, me pongo un tope y después si va mejor, lógicamente disminuyo también. Los efectos adversos de los corticoides son muy frecuentes y variados. Ya ustedes lo saben, ya lo han hecho, a veces su uso prolongado a veces es innecesario, ¿no? Entonces hay que suspenderlo en el momento que sea necesario. Para eso se necesita un monitoreo, un control permanente del paciente que está usando el corticoide, sobre todo cuando son los brotes, en los brotes moderados o graves. Disminuye, baja leve y disminuye, entonces ya se da las terapias de mantenimiento si regresamos a lo anterior, a la sulfasalacina. Lo último son los inmunomoduladores, que son los más usados, que son las tiopopurinas o la azatioprina y el mercaptopurina. Son medicamentos muy caros, muy caros. El paciente tendría que estar asegurado, ¿no? Si ustedes averiguan aproximadamente, debe estar por lo menos 20.000 a 30.000 por mes. Así de caros están estos inmunomoduladores. La azatioprina es un profármaco de la mercaptopurina que en vivo se metaboliza rápidamente en 6-mercaptopurina. Otros inmunomoduladores utilizados son el metotrexato. En este caso, el metotrexato es más barato. La ciclosporina también, el tacrolimus también y los micofenolatos Pero cuando a veces son combinaciones que tenemos que utilizar, ahí se pone caro, ¿no? Entonces, y los agentes biológicos todavía más. Los antifactor de necrosis tumoral, más usados son el Infliximab y el Adalimumab, ¿no? Que están probados para el tratamiento de la enfermedad de Crohn y de la colitis ulcerativa moderada o grave, tanto en población pediátrica como en adultos. Cuando hay una respuesta, sobre todo de insuficiencia, intolerancia o contraindicaciones al tratamiento convencional con la sulfasalacina, que es el tratamiento básico de estos pacientes, o cuando da brotes con el corticoide o la asociación sulfasalacina-corticoides. Y sin embargo, no me va bien, entonces ya debo utilizarlo, Infliximab, ¿correcto? Entonces, y también lógicamente los antibióticos están bien establecidos, sobre todo cuando este paciente, lógicamente, que tiene ya alteraciones colónicas o en el ilio, o se ha complicado todo el intestino, tiene pues lógicamente, se aprovecha, ¿no? La flora intestinal normal, uno de ellos el Clostridium difficile, que es el que más tienen ahí, ¿no? Un montón de cosas ahí establecidas con respecto a ese tipo de bacteria, ¿no? Y puede dar complicaciones sépticas, ¿no? Sobre todo en pacientes que tienen o se pueden formar abscesos en las infecciones de las heridas que están abiertas, ¿no? En los reservorios, inflamación del reservorio ideal tras una colectomía, también un paciente que le han hecho una colectomía, porque llegan a veces hasta cirugía. Su beneficio en el tratamiento de la enfermedad primaria no está bien establecido, pero más frecuentemente son utilizados sobre todo los antibióticos como la ciprofloxacino y el metronidazol, que son los que más llegan al intestino, ¿no? A razón de la ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas y el metronidazol, ¿no? De 20 miligramos por kilo por día repartido en 3 tomas, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos leve moderado, podemos, dependiendo de lo que tenga, yo puedo hacer mis cuadros de
brotes leves, moderados de colitis ulcerativa y puedo hacer mis estudios y clasificarlos si tiene proctitis, si tiene colitis izquierda o extensa, ¿no? Y lo voy clasificando qué tratamiento voy a recibir. No puedo salicilatos tópicos supositorios, bien, me va bien, unas 4 semanas, no me va bien, le doy si asociado a corticoides, como habíamos hablado. Sean tópicos y si no, también salicilatos orales también, ¿no? Pero si no me va bien, si me va bien, le doy mantenimiento. Ahí nomás le doy un arranque, un mantenimiento de la sulfasalacina. Pero sin embargo, a pesar de todo, esto no me remite 5 a 4, entonces ya le doy la prednisona, otro tipo de corticoide, ¿no? Y si no, me le doy mantenimiento. Y así sucesivamente, de acuerdo a lo que nosotros vayamos viendo, vamos asociando los medicamentos de tal manera que se remitan los síntomas. ¿Correcto? Esto es en el caso de los brotes leve o moderado de la colitis ulcerativa. En los casos, en la remisión tras brote previo, ¿no? Cuando la gravedad previa del fármaco estuvo, lo remitió, entonces yo tengo que obtener dos cosas acá. Colitis ulcerosa en remisión tras brote grave y colitis ulcerosa en remisión tras brote leve o moderado. Entonces, ahí ya esto está establecido, son protocolos de tratamiento. Entonces, yo agarro y hago, solamente me rijo bajo lo que tengo que hacer este protocolo. Si es uno, por ejemplo, una colitis ulcerada en remisión tras brote, se tuvo remisión con corticoides, bien, pues, entonces está con corticoides, rápida respuesta a los fármacos, entonces ya le inicio después sus salicilatos o las tiopurinas también, y al final termino yo con mi tratamiento de mantenimiento. Pero sin embargo, el paciente que fármaco tuvo la revisión no fue bien. Le utilicé hasta infliximab, muy bien. Lo dejo con infliximab, pero también le puedo asociar la ciclosporina, solo por breves momentos, ¿no? Entonces, así voy clasificando de acuerdo a lo que yo voy tratando de ver sobre todo la evolución de mis pacientes. Les dejo esto porque esto me pareció muy interesante con respecto al tratamiento de sobre todo la colitis ulceral en remisión tras brote previo, ¿correcto? Se brotó, dio moderado, dio grave, pero sin embargo ya le tengo que dar en el tratamiento en la remisión. En la enfermedad de Crohn leve activa también depende mucho si es ilocecal, si es colónica, ¿no? Y ahí está también los corticoides, ¿no? Si ilocecal los corticoides a esas dosis. Si hay respuesta, ya no le doy más tratamiento. Si no hay respuesta, ya hay para el tratamiento, todo lo que se hace en el tratamiento moderado que ya hemos visto. Si en el caso de colónica, los aminicilatos van muy bien, ¿no? 4 gramos por día. Si hay respuesta, continúo con aminicilato, con dosis de mantenimiento, que también ya hemos visto, 2 gramos por día, ¿no? Y si no, tratamiento como brote moderado, ¿correcto? Entonces, ya vamos siguiendo la secuencia. Muchas gracias. ¿Tendrán alguna pregunta? Anelit, si no, damos por terminado la clase. Compañeros, ¿alguna duda que quieran aclarar con la doctora respecto al tema de exposición? Listo, Anelí, creo No hay, que doctora. es todo. Muchas gracias, Muchas ¿ya? Y gracias, cuídense doctora. bastante. Nos estamos volviendo a ver. Hasta luego. Ya, Gracias. doctora, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Muchas gracias, noches. doctora. Gracias, gracias a todos, chicos. Gracias, buenas noches.